Este es el flash Nikon SB15, un flash muy interesante porque puede usarse en todas las cámaras Nikon Z, en todas las reflex digitales y de hecho en cualquier cámara de esta marca. Entonces vamos a hablar de eso, cómo se opera y mucho más. Comencemos. Si consultamos el manual de operaciones de cámaras como la Z50 de Nikon, la Z9 o por ejemplo las reflex digitales, la D850, la D7500, D5600 y muchas otras, veremos que el Nikon SB15 es compatible con estas cámaras. Eso lo hace relevante hoy en día, sobre todo con las cámaras de la línea Z, básicamente por dos motivos. Primero, porque no tiene la luz auxiliar de autoenfoque como los flashes más modernos de Nikon, porque en las cámaras Z esa función de autoenfoque no opera, ¿de acuerdo? La luz de autoenfoque que funciona cuando usamos flash es la del propio cuerpo de la cámara. Entonces eso hace que este flash de dimensiones más pequeñas y de menor peso sea más, digamos que, compatible con las dimensiones y el peso de las cámaras Z. Y segundo, es la potencia de este flash. Su número guía es 25. Para tener idea cuánto es eso, el flash SB700 tiene un número guía 28, es decir, es muy parecido a la potencia de este flash. Y eso si lo sumamos a la situación de que los sensores de las cámaras Nikon Z tienen un mejor desempeño en situaciones de poca luz, entonces podemos ver que un número guía 25 es más que suficiente, nos va a dar más que suficiente potencia de luz para usar prácticamente en cualquier situación donde querramos usar el flash. Vamos a ver más de cerca el flash. Primero tenemos sus dimensiones, tenemos 101 milímetros de largo por 90 milímetros de profundidad por 42.5 milímetros de altura. Por la parte frontal, además de la lámpara, vemos que tenemos aquí este pequeño cuadro que es el sensor de la función automática, que hace toda la diferencia en la operación de este flash. Si comparamos el tamaño de las lámparas, por ejemplo, con el flash SB800, que es de hecho el flash más potente que Nikon ya fabricó para las cámaras digitales, vemos que el tamaño de la lámpara es muy similar. Estamos viendo, comparando aquí el tamaño del SB15 con el SB700, por ejemplo, podemos ahí observar también la diferencia de tamaño de uno y otro. Por este lado tenemos el compartimiento de las pilas, de las baterías, y esto se aprieta aquí y entonces acá podemos colocar en este cartucho 4 pilas AA, que es la fuente de energía, y nos dice el lado positivo negativo, y esto se puede colocar solo en una posición, entonces no hay falla en el momento de colocar, de que queden en una posición equivocada. Acá atrás entonces tenemos el panel de control que ya vamos a hablar. Tenemos aquí este brazo de soporte que tiene 3 posiciones. Esta es una, ¿de acuerdo? Tendremos el flash de esta forma, que también puede quedar así en pie sobre la cámara, y también de esta otra forma para que la luz sea disparada de una forma un poco más lateral. Acá en la parte baja tenemos una terminal de sincronización, el número de serie del aparato, y tenemos aquí también este dispositivo que nos permite modificar el ángulo de la lámpara del flash. Estamos viendo, ahí tenemos entonces diferentes posiciones, son 1, 2, 3, 4 posiciones diferentes, además de la normal, ¿de acuerdo? Entonces eso nos va a permitir rebotar la luz. Y por acá arriba tenemos la calculadora para ajustar tanto la cámara como el flash. Y por aquí tenemos el hot shoe que tiene la estandarización del sistema TTL de las cámaras Nikon, solo que el TTL aquí hay algunas particularidades, ¿de acuerdo? Ya vamos a hablar de eso. Y tiene también aquí esta tuerca para sujetar el flash. Y tenemos aquí la placa difusora SW6, que es el único accesorio que acompaña el flash, aparte del estuche. Y para colocar esto se encaja aquí de ese lado. Tiene ahí una ranura, ahí se encaja y luego se encosta de este otro lado. Y ahí queda fijo, ¿correcto? Esto va a hacer con que el ángulo de la luz que proyecta el flash sea equivalente al de un lente de 28 milímetros de distancia focal, ¿de acuerdo? Sin el difusor equivale a la distancia focal de un lente de 35 milímetros, ¿correcto? Esto, para quitarlo, solo se empuja hacia el lado contrario y se saca. Entonces, como podemos percibir, este flash no tiene un zoom como tienen los otros flashes más modernos. Sin embargo, el hecho de tener fija el ángulo de proyección de luz equivalente a 35 milímetros nos permite usar entonces el flash con un lente sea de 35 milímetros o cualquier
otra distancia focal mayor a eso. En cuanto a la operación del flash, tenemos lo siguiente. Primero, tenemos la función de TTL. Este sistema TTL es muy rudimentario, digamos muy arcaico. Fue de hecho el primero que Nikon presentó para sus cámaras. Este flash salió al mercado en 1983, entonces era compatible en la época con la cámara FE2, la cámara FG, la FA, la F3 y algunas otras que vinieron posteriormente. Entonces no es compatible este TTL con ninguna cámara digital actual, pero eso no le quita que se puede usar perfectamente con las cámaras digitales. Ya te voy a explicar cómo. Pero bueno, si tú tienes entonces una cámara de aquellas o cualquier otra cámara analógica de formato 35 milímetros de Nikon que quieras usar este flash, entonces vamos a utilizar la calculadora que viene aquí arriba. Para eso entonces tenemos lo siguiente. Mira, aquí tenemos un anillo con el cual vamos a seleccionar aquí a través de esta ventana el ISO o el ASA de la película. Estás viendo, entonces ahí tenemos desde ISO 25 hasta 800, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, ISO 100, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí en el centro, vemos que tenemos las letras N, W y MD. Esto quiere decir el modo normal, el modo wide angle, o sea, con el difusor de luz que vimos hace rato, ¿de acuerdo? Y el MD es para usar el flash con un motor drive, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas posiciones. Entonces vamos a dejar aquí en normal. Aquí se mueve con esta parte del centro. Y entonces tenemos lo siguiente. Aquí arriba tenemos una escala de distancias. Estamos viendo, aquí tenemos desde 0.6 metros, 0.8, 1 metro, 1.5 y así vamos hasta 20 metros, ¿de acuerdo? También está en pies ahí con números más pequeños. Y luego tenemos acá una escala de colores en donde tenemos lo siguiente. Mira, tenemos por ejemplo aquí un 2 que sería la abertura F2, F2.8, F4, F5.6, F8, 11, 16, 22 y llega ahí hasta 22, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto con el TTL? Una vez que seleccionamos el ISO aquí, entonces nosotros vamos a colocar nuestra cámara, la vamos a usar en cualquiera de los modos, pero preferentemente el modo P de Program o cualquier otro, ¿de acuerdo? Pero preferente el modo Program o el modo automático también que tienen las cámaras, la FE2 por ejemplo. Y es lo siguiente, nosotros vamos a determinar una distancia, por ejemplo, 6 metros, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a colocar a 6 metros y vamos a colocar nuestro diafragma en F4. Estamos viendo porque ahí la línea de 6 metros se junta con la de F4 y también podríamos usar un diafragma F2.8 y F2, ¿de acuerdo? Porque, vamos a colocar ahí hasta 100, porque entonces cualquiera de ellas cruza nuestra línea de 6 metros y vamos a poder tomar entonces nuestra fotografía a 6 metros o cualquiera menor, pero observando lo siguiente. En F4 nosotros la distancia mínima a la que podemos tomar la foto es a 1 metro, ¿estás viendo? Aquí cruza la línea de 1 metro. Si vamos a usar entonces F2.8 podemos tomarla desde 6 metros y hasta 1,5 metros, ¿de acuerdo? Y F2 entonces lo podremos usar hasta una distancia mínima de 2 metros. Y así con cualquiera de las otras aberturas. Luego tenemos también el modo manual, ¿de acuerdo? Aquí en el modo manual el flash va a disparar siempre a su máxima potencia. Este modo entonces lo podemos usar también en cualquier cámara reflex, sea analógica o digital, y también hasta en las cámaras Z más modernas podemos usar el modo manual, ¿de acuerdo? Y nos podemos guiar también por la calculadora. Vamos a ver eso. Es lo siguiente, vamos a seguir usando como referencia nuestro ISO. Aquí entonces tenemos ISO 100 y luego vamos a usar como referencia de la máxima potencia el límite donde acaban las líneas de colores. Es decir, por ejemplo, la línea anaranjada acaba aquí en 6 metros, que representa nuestro diafragma F4, ¿de acuerdo? Y acaba ahí porque es ahí donde tenemos la máxima potencia del flash. Entonces, si queremos tomar la fotografía a 6 metros de distancia con ISO 100, sí o sí tendremos que colocar el diafragma en F4, ¿de acuerdo? Lo mismo si queremos tomar, por ejemplo, ¿qué te gusta? A 2 metros de distancia, tendremos que seleccionar F11 y alejarnos unos cuantos centímetros, o sea, 2 metros con 30 centímetros tal vez, ¿estás viendo? Si queremos entonces aumentar la distancia, podemos entonces lógicamente
aumentar el ISO, por ejemplo, aquí a 800 y de repente colocarnos entre 15 y 20 metros, digamos que 17 metros, y seleccionar un F4 porque ahí tendremos la máxima potencia. La otra forma de usar nuestro flash en el modo manual es utilizando la fórmula que nos dice que el número F, o sea, el diafragma, es igual al número guía del flash, que en este caso es 25, dividido entre la distancia del flash al sujeto, ¿de acuerdo? Ahí está enfocado. Sí, ¿verdad? Y aquí pone el ejemplo, por ejemplo, si el sujeto está a 3 metros de distancia, divida 25, o sea, el número guía del flash, por 3 metros en este caso, y obtendrá aproximadamente F8, ¿de acuerdo? Es así simple. Si quieres saber más de cómo usar el flash en el modo manual, te dejo un link aquí donde podrás ver todo eso. Luego en la secuencia aquí en los controles tenemos la MD, que dijimos que es para usar el motor drive, ¿de acuerdo? Y ahí entonces, bueno, es una cuestión limitada, funcionará solamente en las cámaras más antiguas de la época de este flash que tengan motores de arrastre que disparen desde 3.8 exposiciones por segundo o cualquier cantidad menor a eso, ¿de acuerdo? Solo en esas cámaras va a funcionar. Y ahí lo que debemos saber es que el número guía se reduce a 7, ¿de acuerdo? Que es bastante menos potencia. Eso es lógicamente porque el flash, al estar disparando repetidamente, tiene un tiempo de reciclaje mucho más corto, es decir, el tiempo en que se vuelve a cargar el potenciómetro del flash y podemos hacer otro disparo, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, el número guía es más bajo y por lo tanto también entonces necesitamos usar distancias mucho más cortas hasta nuestro sujeto. Y luego entonces tenemos acá el modo automático, que es donde este flash se vuelve muy relevante hoy en día, porque el modo automático es de hecho la mejor forma de usar el flash, este flash en cualquier cámara, sea cámara Z, cámara reflex digital o cámara analógica de cualquier época. Lo que es más recomendable es usar este modo automático. Ya te voy a explicar cómo funciona. Para eso, mira, podemos ver aquí que tenemos un A1 y un A2, ¿de acuerdo? Ahí, este A1 entonces va a indicarnos aquí un LED que está seleccionado aquí en esta barra de color azul, y el A2 se va a iluminar el código acá de este lado en la línea roja. Entonces acá en la calculadora se lee de la siguiente forma. Vamos igualmente a manejar aquí nuestro ISO, vamos a colocar ISO 100, ¿de acuerdo? Y entonces observa que tenemos aquí otra escala de números que no habíamos hablado, que son los diafragmas, ¿correcto? Entonces ahí en esa 100 nos da F8 en la barra azul, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en este modo, con A1, vamos a seleccionar sí o sí el F8 en la cámara, ¿de acuerdo? Y luego entonces vamos a guiarnos acá con la escala que nos dice que vamos a posicionarnos a una distancia máxima de 3 metros y mínima de, ¿cuánto dice aquí? De 70 centímetros aproximadamente, porque es donde acaba la línea azul, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier distancia entre 70 centímetros y 3 metros va a ser perfectamente iluminada y el flash va a utilizar el sensor que vimos al principio, ¿de acuerdo? Ahí con ese sensor va a determinar la distancia y nos va a mandar la luz suficiente para tener una exposición correcta, ¿de acuerdo? Es así simple. Entonces, siempre tendremos que utilizar en este caso F8 y cualquiera de esas distancias, ¿de acuerdo? O la otra es seleccionar el A2 y ahí vemos que nos dice diafragma F4, ¿de acuerdo? Y aquí entonces podemos tomar la fotografía entre una distancia de 6 metros máximo y mínimo de 1 metro. Estamos viendo cualquier distancia dentro de este rango saldrá perfectamente iluminada, ¿de acuerdo? Y lo mismo entonces si tenemos cualquier otro número ISO, por ejemplo ISO 400, entonces usaremos o F8 aquí en A2 o en A1 usaremos F16 y guiándonos con la distancia acá en nuestra gráfica. Ahora, los valores que nos va a dar la calculadora del flash van a servir únicamente cuando estemos usando luz directa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros utilizamos aquí luz rebotada, ya no aplica ninguno de los cálculos que hagamos con la calculadora, ¿de acuerdo? Ahí entonces tenemos la siguiente situación. Va a ser conveniente usar el flash solamente en el modo automático, con la luz rebotada, y en el caso de las cámaras digitales, en la mayoría de los casos nos va a dar buenas exposiciones. Si acaso no fuera la luz suficiente, entonces nosotros podemos compensar
por tercios, ya sea con el ISO o con la abertura del diafragma, y así hacer pequeños ajustes hasta que obtengamos la iluminación correcta. Comúnmente aquí el testigo atrás, cuando falte luz, va a parpadear de esa forma, ¿de acuerdo? Eso nos indicará una subexposición y entonces hacemos esos ajustes. Ahora, cuando tenemos una cámara analógica de película, entonces eso va a ser mucho más difícil porque, pues bueno, ahí estaremos desperdiciando exposiciones, fotografías que, pues bueno, eso hoy en día sería pues hablar como de un pecado, ¿verdad? Entonces va a ser más difícil. Lo que el manual aconseja en el caso de las cámaras analógicas es disparar el flash acá con el testigo, hacer un disparo y medir, así como le medimos el agua a los camotes, ver si hay suficiente luz rebotando, porque debemos considerar que pues cada lugar va a ser diferente, ¿verdad? El techo puede estar a diferente distancia, más cerca o más lejos, o la pared a donde rebotemos, y entonces tendremos condiciones de iluminación diferentes. Entonces lo que dice el manual es trabajar con un ISO mínimo 400 para rebotar la luz, que también puede aplicar en el caso de las cámaras digitales, y mínimo ISO 400, y pues hacer nuestras pruebas. La otra es usar otro flash Nikon más moderno en cámaras analógicas que te va a dar iluminación correcta siendo rebotada, ¿de acuerdo? Otra situación en la que debemos tener cuidado también es que si utilizamos aquí el difusor SW6, debemos saber que el número guía entonces se va a modificar, lógicamente. Va a pasar de ser 25 a 18 el número guía, ¿correcto? Y pues bueno, en la calculadora ya vimos que tenemos una posición para elegir el wide angle. Ahora, cuando modificamos aquí la posición del flash, aquí debemos saber lo siguiente: con ciertos lentes, en esta posición, la luz va a salir, o sea, el rectángulo de luz que se proyecta está a 90 grados, ¿correcto? Lo que nos puede causar una caída de iluminación en las laterales, ¿de acuerdo? En la imagen, en la fotografía, por la forma en que está, tenemos menos luz aquí con respecto de la posición del sensor dentro de la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede suceder cuando utilizamos el flash aquí. Pero esto, entonces, cuando rebotamos la luz, vamos a subir esto, cuando rebotamos la luz, entonces, ahí podemos usar una iluminación lateral, ¿de acuerdo? Rebotar lateralmente la luz. Y cuando nosotros tenemos el flash así, en esta posición, esto es muy bueno para usar un lente micro, ¿de acuerdo? En esta posición, porque estamos mandando la luz aquí más cerca a al sujeto u objeto que tenemos enfocado con un lente micro, ¿de acuerdo? Esto se puede trabajar aquí moviendo el cabezal y usando el difusor de luz también. Para concluir, entonces, podemos decir que este flash SB15 es un flash sumamente interesante, es de muy fácil operación en su modo automático. De hecho, es lo que se recomienda usar en cualquier cámara, sea una cámara Nikon Z sin espejo, sea una reflex digital o una cámara analógica de cualquier época, de cualquier año. Recordemos que este flash es compatible con cualquier cámara Nikon fabricada que tenga una zapata caliente, un hot shoe, e incluso se puede usar en cámaras de cualquier marca en el modo automático, justamente. Entonces eso lo hace interesante, además del precio, porque estos flashes hoy en día tienen poca demanda, entonces los puedes conseguir usados muy baratos, muy baratos, y van a funcionar perfectamente en las cámaras Nikon, porque de hecho los propios manuales recomiendan el uso, dicen que es posible usarlo, y pues bueno, aquí lo hemos ya comprobado. Y bueno, hasta aquí este video, espero que te haya gustado, que haya aportado alguna cosa. Hablaremos de otros flashes también de este tipo que son compatibles con cámaras nuevas, así que inscríbete y nos vemos entonces en algún otro video. Hasta luego.